Buenas tardes, alumnos, alumnas del profesorado. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar en las próximas clases que nos quedan, muy pocas para finalizar este primer cuatrimestre. Vamos a tratar de avanzar un poquito en las teorías sobre la adolescencia. Recuerdan que habíamos visto estos tres grandes marcos teóricos, ¿sí? Que estuvimos trabajando en un principio, las teorías psicodinámicas, de la mano de diferentes autores, ¿sí? Arrancando por Sigmund Freud, para tener algunos fundamentos teóricos, y otros autores que trabajan específicamente en la adolescente, desde este marco teórico más psicoanalítico, como Arminda Verasturi, Mauricio Nobel, Peter Bloss y François Dolto. En el día de hoy vamos a arrancar con las teorías vinculadas más al sector sociológico, a la mirada más sociológica del adolescente, ¿sí? Y para esto vamos a trabajar con el texto de Mario Margulis y Marcelo Urresti. Estos dos sociólogos escribieron este trabajo que se llama La construcción social de la condición de juventud, en el cual vamos a ver que ellos hacen una investigación para tratar de entender cómo se concibe el ser adolescente hoy, ¿sí? La condición de juventud se piensa como una construcción social, ¿sí? Como algo construido socialmente, en función de ciertos aspectos que van a influir en cómo esa juventud, ¿sí? Es vivida, según la diferenciación social, según la familia, la inserción en las instituciones, según el género, según el barrio, la microcultura grupal. Digamos que estos aspectos van a influir también en la condición de juventud. Y para estos autores hay distintas maneras de ser joven, ¿sí? En el marco de esta gran heterogeneidad, ¿sí? Tanto en el plano social, económico, cultural, no hay una única forma de ser joven, no existe una única juventud, van a decir ellos, porque son múltiples, variando en sus características en función del lugar en donde viven, la generación a la que pertenecen. Si estos autores trabajan varias de estas dimensiones. Nosotros vamos a puntualizar algunas de ellas, ¿sí? Porque es bastante extensa la investigación y me parece importante focalizarnos en aquellas que vamos a después retomar. Entonces, esta condición de juventud, fíjense que habla de una condición, ¿sí? Una manera particular de estar en la vida, de alguna manera indica cierta potencialidad, ciertas aspiraciones, ciertos requisitos, ciertas modalidades estéticas, ciertos lenguajes que van a ser propios de la juventud o de esto que llama la condición de juventud, ¿no? Entonces, desde aquí ellos desarrollan un concepto llamado moratoria social, ¿sí? Que establece un momento de privilegios, ¿sí? Un periodo de permisividad que vive el joven, ¿sí? Es decir, que en un momento de la vida propia de la juventud se establece un momento en donde se permite socialmente, ¿sí? Poder destinar un tiempo al ocio, actividades recreativas, digamos, a este no hacer nada, y está socialmente permitido, no está mal visto, porque es propio de la juventud, ¿no? Este privilegio. Entonces, lo que se preguntan estos autores es si esta condición, ¿no? Esta moratoria social, si este privilegio pueden gozarlo todos los jóvenes, ¿no? Esta posibilidad de tener tiempo para no hacer nada y ser aceptado ese no hacer nada. Entonces dice que para ellos no, esta moratoria es un privilegio para ciertos jóvenes, ¿no? Solamente aquellos que pertenecen a ciertos sectores sociales privilegiados, acomodados, que permiten o acompañan este tiempo, este periodo, para poder estudiar, para postergar exigencias, ¿no? Que están vinculadas más a un plano de la madurez social, como formar una familia, trabajar, tener hijos. Digamos que este tiempo, este privilegio propio de algunos sectores, no se da en todos los jóvenes, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, dice, esta condición social de juventud no se va a ofrecer de igual manera, ¿sí? Porque todos los integrantes de esta estadística joven
no gozan de ese privilegio. Digamos que, de alguna manera, la moratoria social estaría reservada para sectores sociales relativamente acomodados, ¿sí? Que pueden hacerlo. Entonces, cuando hablamos de juventud, ¿sí? Adhiere implícitamente entonces a ciertos límites vinculados con la condición de juventud. Cuando hablamos para estos autores de juventud, sería una etapa que transcurre entre, por un lado, el final de esos cambios corporales, ¿sí? Que acaecen en la adolescencia, y la plena integración a la vida social, ¿no? Que ocurre cuando una persona forma un hogar, se casa, tiene hijos, digamos, cuando se inserta en la vida adulta. Entonces dice que en algunos sectores populares se ingresa muy tempranamente al mundo del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitan, porque se vuelve una prioridad, una necesidad, una urgencia. Y también muchas veces es muy frecuente que formen un hogar, que empiecen a tener hijos apenas terminada la adolescencia o ya finalizando la misma o durante el curso de la misma. Por lo tanto, esto no se estaría prolongando, no se estaría extendiendo, como dicen estos autores, en otros sectores sociales, ¿sí? Frente a esa moratoria social, ¿sí? En cambio, en los sectores de clase media y alta, lo que observan es que ese tiempo se destina más a cursar estudios cada vez más prolongados, es decir, que se hacen posgrados o se buscan capacitaciones, que se invierte ese tiempo en una formación laboral, ¿sí? Entonces, para ellos se dedica ese tiempo, va a estar destinado para la cuestión económica, laboral, reproductiva. eh, entonces empieza a observarse cierta diferenciación, ¿sí? Social, cómo es vivida la juventud según dónde la persona vive, ¿sí? O a qué sector social pertenece. Cuando habla de juventud, se presenta entonces como el periodo en que se posterga la asunción plena de responsabilidades, tanto económicas como familiares, ¿no? Entonces, juventud empieza a quedar asociada a esta idea de postergación de responsabilidades. Y va a ser una característica que va a estar reservada entonces para sectores sociales con mayor posibilidades económicas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando hablamos de la posibilidad económica, ¿sí? Da un marco de ayuda para poder vivir esta moratoria social, ¿sí? Y vivir esta juventud. Entonces, algunas de las publicidades que les voy a ir mostrando muestran un poco esta idea marcada por el consumo, ¿no? Por ejemplo, las zapatillas John Fuss en un momento aparecía en esta idea de las únicas zapatillas hechas para no hacer nada, ¿no? Un ejemplo de la moratoria social, legitimada, aceptada, y un producto destinado exclusivamente a los jóvenes, ¿sí? Otra publicidad que tiene que ver un poco con lo que vamos a trabajar también en este texto, las publicidades que muestran siempre los cuerpos perfectos, situaciones idílicas, ¿sí? Que pensamos, ¿quiénes pueden acceder a esto? ¿No? Elijo Villa Gesell, soy feliz. Guitarra Matagalán, ¿sí? Una publicidad de Quilmes, en donde, bueno, ¿quiénes van a pasar su verano a Villa Gesell? ¿Quiénes pueden acceder a tomarse unas vacaciones en la playa con cerveza, guitarra y fogón de fondo? Bueno, digamos que muchas de las publicidades, ¿sí? Van destinadas a cierto sector social y desde ahí legitiman una idea o un estereotipo de qué es ser joven. La pregunta es, ¿quiénes no pueden acceder a eso, carecen de juventud? Porque de esta perspectiva solo podrían ser jóvenes los pertenecientes a los sectores sociales relativamente acomodados, ¿no? Entonces, desde ese lugar, los otros quedan por fuera de esta posibilidad, porque la moratoria social propone tiempo libre socialmente legitimado, es decir, que está aceptado socialmente que se postergue en este momento de vida esas demandas, se le da un cierto estado de gracia, ¿sí? Durante el cual la sociedad no exige, ¿no? Bueno, es adolescente, bueno, es joven, se permite eso. Entonces, ellos en esta investigación plantean nuevos desafíos, ¿sí? En la etapa actual, donde se propaga el desempleo, hay exclusión. Bueno, esta moratoria, entonces, presentaría ciertos desafíos, no se daría tan tajantemente, ¿no? Por un lado, muchos sectores
populares, muchos jóvenes de estos sectores, y también adultos, tienen tiempo libre, pero no es un tiempo libre destinado al goce, a la recreación, sino que es un tiempo que se vive con culpa, con malestar, porque es un tiempo disponible en virtud de la falta de trabajo, es propio del desempleo. Entonces es un tiempo que genera mucha angustia, impotencia, es una situación que genera desdicha y que arrastra a las personas a la marginalidad, a la delincuencia, dice, a la desesperación. Digamos que esta falta de tiempo o de trabajo, ¿sí? No se vive con el goce que habla la moratoria social, sino que termina siendo algo angustioso. Por otro lado, otro de los desafíos refiere a que el futuro se torna incierto, ¿sí? El periodo de formación tiende a alargarse, es decir que eh, los jóvenes ven que para poder insertarse laboralmente necesitan estar capacitándose constantemente. Entonces, frente a la falta de destino económico, ¿sí? Que a veces está presente también en quienes egresan del sistema educativo. Digamos que nadie tiene garantizado que porque termine de estudiar o de formarse va a insertarse laboralmente, va a tener más herramientas para hacerlo, pero la incertidumbre, ¿sí? Hace que el sujeto esté siempre buscando tener más capital cultural. Entonces, una complejidad creciente en el plano del conocimiento, ¿sí? Esta falta de destino económico tan incierta hace que ese tiempo se invierta en formarse, por lo tanto se termina alargando el periodo de formación. Por otro lado, otro de los aspectos que trabajan nuestros autores es esta idea de que ser joven hoy se ha vuelto prestigioso, ¿sí? La juventud va asociada al éxito, ¿sí? En el mercado, obviamente, aquellos signos que expresan juventud tienen alta cotización, ¿sí? Son más buscados. Y desde acá también plantean que se empiezan a ver adultos que están adolescentizados o la juvenilización de los adultos, ¿no? El intento por parecer joven. ¿Cómo se logra? Recurriendo a una apariencia propia de signos jóvenes o adolescentes, ¿no? Que de alguna manera se empiezan a popularizar y empiezan a ser parte del común, ¿no? Entonces, hay cierto esfuerzo por lograr la legitimidad o la valorización por intermedio del cuerpo. Entonces, el cuerpo, la estética, lo visual, ¿sí? Empieza a ser el lugar a través del cual puede mostrarse el ser joven. Entonces, desde acá podemos pensar que eso da lugar a una modalidad de lo joven, la juventud como signo, ¿sí? Independientemente de la edad. Por eso se llama juvenilización. Digamos que lo juvenil se puede adquirir, se puede conseguir, se puede comprar. Y el mercado es el que ofrece esta posibilidad, ¿no? A través del reciclaje del cuerpo, de la imitación cultural. Si empezamos a ver adultos que tienen un look muy juvenil. Empieza a haber cada vez más un mercado que apunta a retrasar la llegada de la adultez o de la vejez, ¿sí? A través de diferentes, dice, medios de reciclaje. Puede ser desde cremas, cirugías, ¿sí? Todas las publicidades que apuntan a ser juvenil. Entonces, dicen estos autores que no todos los jóvenes son juveniles, ¿sí? En el sentido de que no todos los jóvenes se asemejan a esos modelos propiciados por los medios o por las diferentes industrias, ¿no? Que están vinculadas a comercializar estos signos, ¿sí? De lo que es ser juvenil. Esta publicidad de Sprite, que si bien es vieja, me parece que es bastante representativa, ¿no? Sprite dice, no te rebotan por las zapatillas. Digamos, acá está marcando justamente que si están rebotando el ingreso de este joven al boliche, al club, tiene que ver con el hecho de su apariencia, ¿sí? Su apariencia no es juvenil, ¿sí? Responde a un signo que no es propio del ser joven, su vestimenta, su corte de pelo, ¿sí? Entonces, no todos los jóvenes poseen el cuerpo legítimo, ¿sí? Ni este look juvenil. Va a ser, de alguna manera, un patrimonio de los jóvenes de ciertos sectores sociales que tienen acceso a consumir esos signos, esa vestimenta, esos códigos en el cuerpo, en el habla, que terminan siendo costosos. Otras publicidades, bueno, si bien esta me parece que ya ha quedado media fuera de época,
me parece que también marca, ¿sí?, ciertas personas que fueron íconos de la juventud, de los adolescentes, y que algunos siguen siendo muy seguidos, ¿sí?, o influencian mucho a los jóvenes. Entonces, en las publicidades también estaban marcando algún tipo de consumo, desde la vestimenta, desde la bebida, ¿sí?, qué consumen y qué no. Otra de Quilmes, que muestra también esto, Gloria al verano, ¿sí?, los cuerpos, el cuerpo legítimo, el cuerpo perfecto, bronceado, un cuerpo bien marcado, digamos. Esto es propio de los medios de comunicación que empiezan a reforzar ciertos signos como juveniles. Otra publicidad de Quilmes, ¿sí?, la fiesta perfecta, ¿sí?, que se da con el alcohol, en un boliche, con determinada vestimenta, consumiendo. Pienso también en esta publicidad de Doritos, sin Doritos no hay paraíso, ¿sí?, también señalando el consumo tanto de un producto como legitimando un cuerpo, ¿sí?, que también en otro momento, cuando trabajemos toda esta cuestión de, sí, vamos a ver cómo las publicidades también, hay muchas cuestiones machistas. O, por ejemplo, esto lleguemos a la segunda salida, ¿no? Otra publicidad de Doritos que establece o legitima esta idea de el consumo y la adolescencia. Otras publicidades donde aparece también el cuerpo legítimo, ¿sí?, que también tienen un lenguaje o un discurso cuestionable, ¿no? La pregunta de esta publicidad, ¿desde cuándo a alguien le importa si eres bella por dentro? Bueno, que lo podremos debatir en otro momento cuando trabajemos estereotipos, publicidades en la unidad de ESI. Pero bueno, era como para hacer un pasaje por diferentes imágenes publicitarias en donde podemos empezar a ver cómo esto impacta en el adolescente, ¿sí? Desde querer tener un cuerpo determinado, consumir determinada bebida o alimento, o tener determinado auto, o tener, ¿sí?, este tener más que el ser, ¿sí?, que define mucho el consumo y el mercado. Entonces, la condición de juventud, van a decir ellos, no es exclusiva de los sectores de nivel económico, medio o alto, ¿sí? Hay también jóvenes entre las clases populares, donde funciona la condición de juventud, y esto por ahí se observa en los lugares sociales asignados a los miembros de cada generación en la familia, ¿no? Desde ahí se establece también lo que es ser joven, quién es joven y quién no. Pero, obviamente, en estos sectores es más difícil ser juvenil, ¿sí? Porque ser joven no siempre, va a decir estos Urresti y Margulis, no siempre supone portar los signos de juventud, ¿sí? En tanto características de este cuerpo legítimo que divulgan los medios, como veíamos recién, ni siempre ostentar comportamientos o vivencias que imperan en el imaginario, que está socialmente instalando esta idea de lo que es ser joven. El consumo juvenil, ¿sí?, va a decir que tampoco es fácil para los integrantes de estos sectores acceder a este consumo, a la vestimenta, a los accesorios, a las diversiones, ¿sí?, que aparecen en la identidad juvenil, tanto en el plano musical, en lo ideológico, en lo grupal, ¿sí? Entonces, se observan las clases populares, de alguna manera, como efecto de esta cuestión mediática, un esfuerzo por estar a la moda, por incorporar esos cuerpos, esas vestimentas, esos looks legitimados, ¿sí?, en otras capas de la sociedad. Otro punto que vamos a focalizar es el plano corporal, como veníamos viendo, ¿sí?, el aspecto físico, ¿sí?, de este aspecto físico a la facticidad. Van a decir estos autores que el cuerpo es el primer plano de la interacción social, es con lo que primero nosotros interactuamos. Desde ahí también se vuelve un mensaje mudo, ¿sí?, que finalmente nos está hablando de esa persona. Lamentablemente, porque uno tiene que pensar en esta cuestión de que la persona es más allá de la imagen. Pero lo que observan estos autores es que esto tiene un impacto muy fuerte en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Entonces el cuerpo se vuelve un portador de sentido que va a terminar mediatizando, ¿sí?, lo social. Y acá ellos van a hablar de una moratoria vital,
Sí, ya, lo otro estábamos hablando era moratoria social. Entonces, la moratoria vital tiene que ver con un criterio que apunta a la disponibilidad diferencial del capital temporal. Es decir, distinguir claramente los jóvenes de los no jóvenes, más allá del sector social, va a ser posible a través de la moratoria vital, del tiempo, de la edad, del excedente temporal, de ese plus de tiempo que disponen solamente los jóvenes, ¿no? El cuerpo, en la medida en que conforma una apariencia, ese aspecto físico, ofrece a primera vista el resultado de un proceso en el cual se van a entrecruzar factores sociales profundos. Por un lado, la educación recibida, ¿sí? Eso impacta inclusive también en el cuerpo, ¿no? Los trabajos que son al aire libre, forzados, generan un deterioro mayor del cuerpo. La cultura alimentaria, ¿sí? Haber tenido una buena alimentación desde chicos, haber ingerido los nutrientes necesarios, también se observa y tiene un impacto en el cuerpo. Los hábitos incorporados a los gustos, a preferencias, ¿sí? Todo lo referido a la educación, ¿sí? Van a ser factores influyentes. Las modalidades de actividad física, el cuidado de la salud, los modos de esparcimiento, ¿sí? Las actividades recreativas, ¿sí? La constancia en la actividad física, el tiempo y el dinero invertido en el cuidado de la salud, van a establecer, ¿sí? Factores influyentes en el cuerpo que van a marcar también una diferencia en la juventud. La intensidad del desgaste corporal va a ser muy variante en función del sector social. Es más proclive que se acelere en los sectores populares, ¿sí? Y que se tienda a la conservación en los sectores medios y altos. Es decir, como decíamos hoy, muchas veces por los trabajos que tienen que realizar, ¿sí? Por la alimentación, por ciertos hábitos, termina acelerándose el deterioro corporal en los sectores populares. Otras publicidades, ¿sí? Que hablan de esto de poder conservar el cuerpo joven, ¿sí? Hay una gran cantidad de cremas, de tratamientos que apuntan justamente a esto, ¿no? Pienso en esta frase: no tengo arrugas que lo demuestren. No intentes adivinar mi edad. Combate los signos de la edad desde su origen, las células madre. Tu cara en forma y llena de vida por más tiempo. Digamos, son todos mensajes que apuntan a retrasar el paso del tiempo. Otro aspecto importante que desarrollan estos autores es qué influencia tiene el género, ¿sí? Si incide o no también en esta condición de juventud, en relación a las temporalidades diferentes para hombres y para mujeres. En relación a las mujeres, ellos plantean que tiene un tiempo más acotado, vinculado a esa aptitud para la maternidad, que opera como un reloj biológico, ¿no? Que va a incidir en sus necesidades, sus comportamientos, y la vida tiene una urgencia distinta. También influye la condición socioeconómica, ¿no? Porque las posibilidades de realización personal no se reducen a la maternidad. Digamos que en la mujer aparecen otras formas de sentirse realizada. Dice que esto opera sobre todo en los sectores medios y altos. Digamos, las mujeres de estos sectores se han vuelto accesibles a nuevas actividades de realización personal, desde lo intelectual, lo científico, lo político, lo empresarial, lo artístico, buscan otras formas allá de la maternidad para enfrentar esta falta de tiempo, ¿no? Este reloj biológico. Hay muchos factores que han incidido y esto es para celebrar, ¿no? La reducción progresiva en las restricciones a la sexualidad, el desarrollo de los métodos anticonceptivos eficaces y accesibles que permite el control de la natalidad y poder decidir ser o no ser madre, ¿no? La fuerte demanda laboral derivada de la economía que hace que la mujer se inserte cada vez más en el trabajo, nuevos procesos culturales, las luchas emancipatorias en el plano del género, los derechos de la mujer, han incidido en este factor. Entonces, la diferenciación social opera, dice, fuertemente en este aspecto, porque va a restringir para las mujeres de clase popular, ¿sí? Esas nuevas posibilidades de realización, es decir, que no todas las mujeres tienen esta posibilidad de realización, ¿sí? Algunas mujeres de sectores populares, ¿sí? Ven la maternidad como la realización, ¿sí? O no cuentan con los recursos para poder
tomar esas decisiones. Entonces, se observa una tasa diferencial de fecundidad que se registra entre los diversos sectores sociales. Por un lado, mientras que entre las mujeres urbanas de clase media y alta, el acceso a la educación media y superior, ¿sí?, es alto y la tasa de fecundidad es baja. Entre las mujeres de clase popular, urbana y rural, bueno, las pautas tradicionales son las que perseveran y por ahí no se usa tanto los métodos anticonceptivos y es mucho más elevado el número de hijos por mujer. ¿Sí? Son datos que ellos observan en estas investigaciones. Y en las mujeres de clase popular, la maternidad aparece casi como un mandato natural, ¿sí? No se cuestiona, muchas veces ni se plantea esta idea de poder hacer otra cosa o poder pensar en otras formas de realizarse como mujer. Entonces, el único modo de realización tiene que ver con ser madre, ¿sí? Porque de alguna manera esto les influye positivamente en el estatus que logran en la familia y en la comunidad, ¿sí? La mujer gana en posición y en respeto al ser madre en los sectores populares. Entonces, la realización personal, ¿sí?, para las mujeres de otros sectores sociales, con mayores posibilidades, tanto en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, de alguna manera tiene que conciliar sus impulsos hacia la maternidad, ¿sí?, conciliarlo con los deseos y las posibilidades de realización personal en otras esferas de la vida. Y acá hace un juego de palabras para pensar, ¿no? Si bien entre las clases medias y altas, actualmente dice el ser de la mujer, no se reduce la maternidad. Sin embargo, en otros sectores populares, ¿sí?, es el único camino para realizarse como mujer, es decir, que acá aparece como una cuestión de poner en igualdad la idea de que en el sector popular, para ser mujer, primero tenés que ser madre, ¿sí? Y en los sectores de clase media y alta, para ser madre, primero tenés que ser mujer. Bien, otro aspecto de esta investigación importante es esto que hablábamos hoy del consumo de signos juveniles, ¿no? Entonces, desde ahí este concepto de la juvenilización como extensión de ese consumo. Lo juvenil como un complejo de signos que atraviesan el contexto cultural, ¿sí?, que influyen en el avance de la cultura de la imagen, ¿sí?, en el lenguaje hegemónico de la sociedad de consumo, eh, ciertas personas, ciertos personajes de la farándula que también imponen desde cómo vestirse, cómo sacarse fotos, ¿sí?, cómo mostrar el ser joven. El mundo juvenil entonces se ve articulado con un proceso que va a empezar a tomar ciertas características de este mundo juvenil. Las pautas estéticas, el estilo de vida, los consumos, los gustos, las preferencias, los looks juveniles, las imágenes, la indumentaria, todo es parte de este mundo juvenil, ¿sí?, que de alguna manera se da a través de ese consumo de signos juveniles. Y para terminar, esta idea del joven oficial, la construcción imaginaria del heredero del sistema, ¿no? Este joven oficial. Esta idea de la cultura de consumo, ¿sí?, que empieza a establecer ciertos discursos a través de la publicidad que van a reproducir la dinámica de lo que es ser joven, ¿no?, a través de mensajes verbales, visuales, que de forma muy naturalizada muestran, ¿sí?, sobre qué es deseable, qué da lugar a lo juvenil, ¿sí?, desde qué se consume, cómo vestirse. Esto prácticamente es a través de la influencia de los medios de comunicación, ¿no?, que marcan o dan señales de identidad, y la publicidad pasa a ser un canal privilegiado para esta difusión de mensajes, ¿no? También podríamos pensar en las redes sociales. Entonces, la publicidad se ha vuelto parte del medio ambiente cultural en el cual estamos inmersos, estamos atravesados y bombardeados por la publicidad, ¿sí? Es uno de los medios más eficaces, ¿sí?, que operan en esta circulación de discursos y a su vez producen, ¿sí?, una producción social de sentido, ¿sí?, porque van a dar vehículo a estos mensajes de qué consumir y a partir de ese consumo quedar ubicado en este lugar de lo juvenil. Entonces, esta idea de joven oficial vendría a ser ese joven tipo. Es una construcción propia de los medios de comunicación, ¿sí?, en donde se observa al joven
siempre sonriente, impecable, triunfador, seguro de sí mismo, que va de fiesta en fiesta, rodeado de bienes, mujeres, mensajes. Digamos que el joven tipo que se muestra en la publicidad vendría a ser este joven oficial que está muy lejos de lo que realmente es ser joven, ¿no? El joven de la publicidad no experimenta angustia, no se muestra inseguro, digamos, todos esos procesos propios del adolescente no quedan establecidos en este joven oficial. Goza de la juventud sin sufrimiento, transita un estado de seducción, ¿sí? Sin incertidumbre, sin vacilaciones, ¿sí? Lo cual es una imagen muy distante de muchas veces lo que vive realmente el joven, ¿no? Es un joven que toma cervezas en un marco de sonrisas, viaja en avión, hace deporte, siempre está acompañado de personas que se ven muy estéticas. eh, bueno, es una idea muy distante, muy lejana. Entonces, es un estereotipo privilegiado por los estilos publicitarios, que es una construcción muy utópica, muy ahistórica, ¿sí? Y muy distante de lo que es el joven realmente. Bien. Bueno, entonces, hasta acá lo que vamos a trabajar de Urresti y Margulis, ¿sí? Fíjense que plantea varios conceptos, ¿sí? Desde lo que es la moratoria social, la moratoria vital, el consumo de signos juveniles, cómo impacta el género, cómo es vivido según el género, ¿sí? Cómo impacta el sector social, ¿sí? Cómo impacta la publicidad, esta idea de joven oficial. Entonces, mi idea es que ustedes busquen alguna publicidad, ya sea un video o una imagen gráfica, ¿sí? Y la analicen desde este marco, ¿sí? A este joven oficial. ¿Cómo se observa en esa publicidad este consumo de signos juveniles? Bien. Bueno, después voy a subir la actividad más detalladamente. Espero que haya sido clara la explicación. Es un texto bastante largo. Traté de puntualizar en los aspectos principales, sí, pero es una investigación importante y bastante extensa sobre esta construcción social del adolescente. Fíjense que es una mirada sociológica del adolescente. Bueno, que tengan una buena semana, chicos.